En esta oportunidad vamos a resolver las siguientes preguntas acerca de cuáles son los temas principales en la carta a los romanos y la carta a los gálatas. En el caso de la carta a los romanos, eh, Pablo nos enseña de manera ordenada que todos los seres humanos, tanto como gentiles como judíos, son pecadores y lo único que necesitan para ser salvos, el único medio para la salvación es la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. En el caso de la carta a los Gálatas, Pablo aquí defiende con firmeza el Evangelio de la gracia, afirmando que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También destaca y vale destacar en el libro de Gálatas que ahora vivimos por el Espíritu y donde muestra una serie de características de los frutos espirituales. Como siguiente pregunta, ¿qué aspectos de la carta de Romanos o de Gálatas desafía más nuestra vida cristiana y por qué sería el motivo? Por ejemplo, en el caso de la carta de los Romanos, me desafía a, a vivir una vida guiada ahora por el Espíritu. Ahora ya no estamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Ahora ya no vivimos esclavos del pecado, sino ahora voluntariamente servimos como esclavos a nuestro Señor. Esta esclavitud, cuando el apóstol Pablo afirma en el capítulo 1 de que ahora dice él, soy esclavo de Jesucristo. La esclavitud no es una esclavitud, ¿verdad?, sometida, sino que una esclavitud voluntaria, porque hemos decidido ser siervos de Dios, hemos sido ser esclavos de Dios, donde nuestra voluntad ya no prima, sino la voluntad de quien un día nos tomó. Eso quiere decir que ya no caminamos en la carne, sino que ahora vivimos conforme al Espíritu. Y esto nos confronta y me confronta personalmente a depender más de Dios y menos de mis propias fuerzas. Para concluir, estas cartas a los romanos y la carta a los gálatas, entonces me enseñan a vivir que la salvación es por gracia, pero que esa gracia produce una vida transformada por el Espíritu Santo. Muchas gracias. Sobre los temas principales de Romanos y Gálatas. Uno de los temas centrales de Romanos es la justificación por la fe. Romanos 5.1. Pablo habla que los seres humanos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado y no pueden justificarse por las obras de la ley. La justicia proviene de Dios y se recibe por la fe en Jesucristo. Otro de los temas fundamentales es el pecado y la salvación. Pablo demuestra que no hay distinción entre judíos y gentiles en cuanto a la necesidad de salvación y que Dios ofrece la misma gracia a todos por medio de Cristo. Romanos 8.1. Los temas principales de Gálatas el tema principal de Gálatas es la defensa del Evangelio de la gracia. Pablo insiste en que la salvación no depende de la observación de la ley, sino exclusivamente de la fe en Jesucristo. Gálatas 2.16. Otro es la libertad cristiana. Pablo enseña que Cristo ha liberado a los creyentes del yugo de la ley, no para libertinajes, sino para servirle exclusivamente a Dios por amor. También nos piden qué aspecto de Romanos o Gálatas desafía más tu vida cristiana y por qué. Bueno, la que desafía mi vida cristiana lo encuentro en Romanos, ya que dice la Biblia que nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Pero al decir que somos salvos por gracia, me pide vivir bajo la gracia significa aceptar que ya no me pertenezco a mí misma y que nuestras decisiones, mis deseos tienen que ser puestos en las manos de Dios. Y a veces la circunstancia, las luchas, los momentos que pasamos que son muy duros, muy difíciles, como que a veces no querer perdonar o no querer aceptar la voluntad de Dios cuando pasa un suceso doloroso,
es que a veces nos pone en conflicto, ¿no? Entre vivir en la gracia, ¿no? Porque tengo que entender, y a veces cuesta por el dolor, por las circunstancias que pasamos, que a veces no es un momento, son, como dice la Biblia, prueba en prueba, ¿no? Como que a veces nos confronta, pero seguimos puesto nuestros ojos en Jesús y seguimos adelante. Por ello es que Romanos confronta mi vida. Dios le bendiga. Explicar sobre algunos puntos principales de Romanos y Gálatas. Por ejemplo, en Romanos podemos encontrar una de ellas es la justicia de Dios, que está en el versículo 1 al 16. Pues habla que el evangelio como poder de Dios es para salvación, ¿no? Habla también sobre la condición humana, que todos son pecadores, ¿no? Tanto gentiles como judíos, y todos están bajo la condenación, ¿no? No hay ningún justo. La ley nos dice que nos muestra el pecado de la ley, pero no nos salva, ¿no? Y también el otro punto es la justificación por la fe. Amén. Bueno, en el tema de Gálatas, en Gálatas también encontramos que también somos justificados por la fe, ¿no? Entonces ¿cómo ponemos cómo en mi vida puedo poner esto, algo desafiante, digamos que esto sea, ¿no? Bueno, encontramos en Gálatas también que hay mucha libertad, pero la libertad se refería no al tema de libertinaje, sino a la libertad de podernos, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, una libertad cristiana, ¿no? Es una libertad donde nosotros podemos elegir ante tanto la presión actual que existe, ¿no? Lo social, nosotros pues ante la presión social, claro, la presión social que tenemos, ¿no? Y de nosotros no debemos conformarnos con las cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Y las culturas que a veces también a veces piden adaptarse a la forma de vivir en estos tiempos, ¿no? Entonces no debemos conformarnos con ello, debemos buscar más al Señor, debemos siempre estar perseverando, santificándonos también, ¿no? Para no caer en esa libertinaje, ¿no? Sino tener esa libertad de poder buscar más al Señor, ¿no? En esa parte podemos nosotros, me puedo incluir en estos tiempos, eso es lo de desafíos, ¿no? que tenemos en estos tiempos. ¿Amén? Quisiera hablar de cuáles son los temas principales tanto del libro de Romanos como el libro de Gálatas. En el libro de Romanos, como tema principal, podemos ver la justicia salvadora de Dios revelada a través del Evangelio, la necesidad universal del Evangelio. La justificación es solo por la fe en Jesucristo, la santificación de la nueva vida en Cristo, la soberanía de Dios en la salvación y la vida cristiana práctica. Como tema o como texto clave del libro de Romanos, podemos tomar en cuenta Romanos capítulo 1, verso 16, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el libro de Gálatas, como temas principales, podemos ver la justificación por la fe, la ley versus el evangelio, la censura al legalismo, la liberación cristiana, el vivir en el espíritu versus el vivir en la carne y la defensa del apostolado de Pablo. Del libro de Gálatas y del libro de Romanos, ¿qué me desafía en mi vida cristiana? Yo podría tomar en cuenta el capítulo 5 del libro de Gálatas, del verso 19 al verso 26, que habla de las obras de la carne y del fruto del espíritu. Las obras de la carne tiene que ver con nuestra naturaleza caída, tiene que ver con el pecado, con obras que
echan a perder el testimonio de un creyente, que nos alejan de Dios, que no nos identifican como verdaderos cristianos. Y las obras del Espíritu o los frutos del Espíritu vienen a ser el proceso que Cristo o el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, transformando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, para que de esta manera podamos parecernos más a Jesucristo. Esto nos hace mejores cristianos, mejores personas, mejores ciudadanos y nos acerca más al reino de los cielos. Eso es. Los temas del libro de Romanos sería la justificación, que es por la fe, y la universalidad del pecado, o sea, tanto como judíos como gentiles necesitan arrepentirse por la fe. Amén. Y Gálatas, los temas más importantes o principales sería un llamado al servicio con amor, y el servicio con amor, ¿no? Porque dice Gálatas que como así Cristo nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. Y la libertad de la ley y del pecado, siendo así el tema más importante en el libro de Gálatas. Y también otro aspecto, los aspectos que son más relevantes para mí sería, ¿no? En el libro de Romanos, la fe, que es creer en Jesús y somos justificados por la fe. Y en el libro de Gálatas, que somos libres de la ley, ¿no? Pero eso no nos da libertad también para pecar, sino para vivir en santidad conforme a la gracia de Dios. Amén. Dios le bendiga.